Vuelvo a dar la bienvenida a la delegación de Colombia. Espero que todos hayan descansado anoche. Esta es la reunión 1957 del Comité sobre los Derechos del Niño. Estamos en el diálogo con la delegación de Colombia respecto de sus informes periódicos en virtud de la Convención de los Derechos del Niño. Voy a volver a darle la palabra a usted, señora jefe de la delegación, Plazas Mikkelsen. Muy buen día para todos los señores comisionados y comisionadas, a los miembros de la sociedad civil, un muy buen día. Vamos a empezar con un tema fundamental para el Estado colombiano, como son las víctimas del conflicto armado. En este caso, Paula Gaviria, quien es la directora de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, hablará primero de los niños y niñas víctimas del conflicto armado, cifras sobre este fenómeno. Tercero, atención a víctimas de las bandas criminales. Cuarto, atención a víctimas de desplazamiento. También hablará de minas antipersonas, reparaciones, participación de las niñas y niños y adolescentes en el proceso de negociación que hoy en día se lleva a cabo en La Habana. Hablará del posconflicto y de violencia sexual. Paula. Muy buenos días a todos y a todas. Colombia atraviesa uno de los momentos más importantes y esperanzadores de su historia, pero también uno de los más desafiantes. Como nunca antes, los anhelos de hombres y mujeres, de niños, niñas y jóvenes, plasmados en normas internacionales, tratados, políticas, están empezando a ser materializados. Hoy Colombia empieza a saldar la deuda histórica y pendiente con la dignidad del ser humano y la dignidad de tantos y tantas colombianas. Hace 3 años, el gobierno colombiano reconoció la existencia del conflicto armado, conflicto que ha dejado a millones de colombianos y colombianas desde el año 85 como víctimas del mismo, de los cuales el 31% de esta población son niños y niñas que han sufrido hechos inadmisibles como el reclutamiento, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, entre otros graves hechos. La adopción e implementación de la ley de víctimas se basa en el genuino interés del Estado colombiano de garantizar los derechos humanos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes a través de su atención y de su reparación. La columna vertebral de la política de víctimas es la dignidad y el respeto por el ser humano, y a través de esta, por su participación política y en todos los asuntos que les corresponden. Por eso, el principio de participación conjunta en la ley de víctimas ha llevado a que se construya un protocolo de participación inédito en el país y en el mundo, con paridad de representación de mujeres, y un nuevo protocolo construido desde el año pasado para la participación de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, construido de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de los niños y de las niñas, protocolo que será alimentado y es flexible a las dinámicas y a las propuestas que sigan presentándose en esta materia. Hoy existe un registro único de víctimas, oficial, que cuenta con cifras diferenciales para niños y niñas y que nos permiten organizar de mejor manera las acciones y priorizaciones del Estado colombiano. De este registro se observa que el 98% de las víctimas menores de edad han sufrido desplazamiento forzado. Otro tanto, y combinado con el desplazamiento también, han sufrido amenazas, otro tanto homicidios, otros han sido víctimas de violencia sexual, integridad sexual, y otros de reclutamiento forzado, entre otros muchos delitos. Pero también somos conscientes del subregistro en los casos de los delitos contra la libertad e integridad sexuales y del reclutamiento forzado. Por ello, en la actualidad desarrollamos varias estrategias con las instituciones y de mano de la sociedad civil para la superación de dicho subregistro. Colombia no esconde a sus víctimas, Colombia está decidida para encontrar a cada una de ellas y poderlas reparar de manera integral. Colombia protege y atiende hoy
a todas las víctimas de violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario sin importar su autor. Ello en lo referente a las bandas criminales, en donde en los últimos 2 años, hemos registrado a más de 69.000 niños y niñas víctimas de hechos atribuibles a su responsabilidad. De un total de 165.000 víctimas, incluidas en el registro de víctimas en razón de hechos presumiblemente atribuibles a estos grupos. De 47.500 menores de edad víctimas registradas de homicidio, el 2.5% son víctimas de bandas criminales. Como víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexuales se han registrado 634 menores de edad. Y en 50 de estos casos, el 7%, estos autores presumiblemente son las bandas criminales. Cabe aclarar, y esto es muy importante, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con anterioridad a la Ley de Víctimas y a las disposiciones de la Corte Constitucional, atiende a los niños pertenecientes a estos grupos de bandas criminales en el programa especializado de atención, en virtud del interés superior del niño y de la protección especial que ellos y ellas se merecen. Otra claridad muy importante es respecto a la participación de los agentes del Estado en homicidios cometidos contra niños y contra niñas. De un total de 19.900 hechos de homicidios registrados en el Registro Único de Víctimas, el 1% es responsabilidad de agentes del Estado. El 37, casi 38, atribuible a guerrillas, el 6% a bandas criminales y otro porcentaje sin determinar. Respecto al delito del desplazamiento, que constituye uno de los peores crímenes y afectaciones a las víctimas en Colombia, nuestros indicadores y los de muchas organizaciones que han seguido el conflicto y el desplazamiento en Colombia hemos registrado un descenso histórico en los hechos del conflicto armado. Por ejemplo, en el último cuatrenio, entre el 2010 y el 2014, se presentó una reducción del desplazamiento forzado en un 47% respecto al cuatrenio anterior, registrando así los índices más bajos de la historia de este delito en Colombia. El desescalamiento del conflicto armado que se ha presentado en los últimos años tiene efectivamente un impacto positivo en la prevención de violaciones específicas contra niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, en el Registro Único de Víctimas del Conflicto, se encuentran registrados 1.300.000 hogares de población en situación de desplazamiento. Esto corresponde a 4.600.000 personas, de los cuales el 31% son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De acuerdo a una última encuesta de goce efectivo de derechos realizado por la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Estadística, el 78% de los hogares de desplazados se encuentran retornados o reubicados, mientras que el 22% todavía se encuentran en situación de desplazamiento. Colombia debe enfrentar esta realidad. Las víctimas de desplazamiento en su mayoría hoy se encuentran en las ciudades y muchas de ellas, por circunstancias ajenas a su voluntad, ya han desarrollado un proyecto de vida en estas ciudades y necesitamos incluirlas de manera definitiva en estas realidades locales. Entre las causas del desplazamiento se encuentra la violencia sexual y el reclutamiento, o la amenaza del reclutamiento contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El registro de víctimas cuenta con 604 niños y niñas incluidas por haber sufrido violencia sexual, siendo menores de edad, y 7.700, un poco más, que en las mismas condiciones fueron víctimas de reclutamiento forzado. Hoy, el gobierno colombiano más que nunca está comprometido en la superación de la vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento forzado. De hecho, la reunificación familiar, preguntada ayer por ustedes, es una de las condiciones necesarias para determinar que efectivamente se ha superado esa condición de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. En esta medida,
En el caso de los niños, está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De acuerdo con la última medición entre la unidad y el Departamento Estadístico, el 47% de las personas que han solicitado la reunificación familiar han accedido a ella. Este es un incremento porcentual y progresivo en este derecho, como nos corresponde garantizar. En cuanto al derecho a la educación, de acuerdo a la información de esta última encuesta, el 87% de los niños, niñas, adolescentes entre 5 y 17 años asisten al sistema educativo. En este grupo de niños y niñas, el porcentaje de permanencia es de un poco más del 97%, indicador que ha avanzado respecto al año 2010. Excuse me, have you gone directly now from displaced persons and victims? ¿Está relacionada la cuestión de las personas desplazadas y la educación o se refiere solo a la escolarización de las víctimas? No, ayer se hicieron preguntas sobre educación y conflictos, así que es simplemente un pequeño apartado sobre eso y después hablaremos de educación. Gracias por la aclaración. Se ruega que lean lentamente, por favor. De educación flexibles, buscando la permanencia de niños y niñas, alrededor de 250.000 desplazados de edad en el año escolar de cada año. Estos modelos de educación flexible, como se nos preguntó ayer por el comisionado de Brasil, son el resultado de pilotos e investigaciones que permanentemente son sometidos a evaluación para su mejoramiento. Respecto al reclutamiento forzado, el Gobierno ha adelantado una estrategia de prevención del mismo liderado por la Comisión Intersectorial contra el Reclutamiento de Niños y Niñas, además de programas específicos adelantados por la Unidad para las Víctimas, la Agencia de Reintegración Colombiana y el ICBF. En particular, desde el año 2007, el ICBF cuenta con un programa para atender de manera especializada a los niños y niñas que se han desvinculado de grupos armados ilegales para el restablecimiento de sus derechos. Igualmente, el Estado ha expedido el documento 3554 del 2008, específico sobre reclutamiento de niños y niñas con metas y recursos para la prevención de este delito. En cuanto a la violencia sexual en el marco del conflicto, en el registro único de víctimas se cuenta con 7.353 casos de víctimas de violencia sexual, de las cuales el 87% son mujeres, pero también hay un porcentaje cada vez más alto de hombres. De estas víctimas, 376 son niños, niñas y adolescentes. Para esta población realizamos un acompañamiento psicosocial que sirve igualmente para la superación del subregistro. En esta estrategia trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con mujeres, para generar mayor confianza entre las víctimas de este delito en su trabajo con otras pares que han sido víctimas del mismo. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, de la mano de la Fiscalía, desarrollan estrategias para la denuncia, la investigación y la efectiva sanción a los responsables. La Unidad para las Víctimas también trabaja en jornadas de formación y capacitación a mujeres representantes de este delito en los diferentes entes territoriales, para medidas de atención primaria y autoprotección en casos de violencia sexual, espacios de participación y derechos de las mujeres. En materia de memoria, con el Centro de Memoria Histórica, se desarrolla un protocolo para el manejo de archivos de violencia sexual en el marco del conflicto. Respecto al delito cometido contra niños y niñas a causa de sus afectaciones por minas antipersona y municiones sin explotar, el trabajo es conjunto entre la Dirección de Acción Integral contra Minas de la Presidencia, el ICBF y otras entidades del Sistema Nacional de Víctimas. Entre todas brindamos acompañamiento en la emergencia en casos de niños y niñas víctimas de lesiones causadas por estos artefactos. A la fecha hemos atendido 1.106 niños y niñas adolescentes por estos hechos. Solo en el 2014 atendimos 44 casos de niños y niñas causados por minas. Adicionalmente, contamos con una guía para la asistencia integral de estos niños y niñas, que fue resultado de un encuentro con expertos y expertas de Naciones Unidas llevado a cabo en el 2012 para el seguimiento de la Convención de Ottawa.
Por otra parte, respecto a la reparación de los daños a los que estamos comprometidos desde el año 2012, que empezamos la implementación de la ley, más de 30.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran en proceso de reparación. 2.500 lo son por el hecho de reclutamiento forzado. También hemos priorizado en esta lista a las víctimas de violencia sexual. De los 7.000 víctimas de violencia sexual adultas, niños y niñas, hemos ya reparado al 60%. Nuestra meta es este año llegar al 100% de todas las víctimas de violencia sexual reparadas en Colombia. Los niños y niñas cuentan con el acompañamiento del gobierno para el desarrollo de su proyecto de vida a través de programas de educación financiera, de acompañamiento psicosocial y de trabajos con sus familias. El Gobierno Nacional ha implementado el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto a través del Ministerio de Salud, en el cual se han atendido en rehabilitación en salud a un total de 983 niños y niñas, desde que empezó este programa en noviembre del 2013 a junio del 2014. El ICBF también diseñó en el 2014 un modelo integral de atención psicosocial a víctimas del conflicto, con guías específicas y diferenciales por delitos. De manera complementaria, la Unidad para las Víctimas ha implementado una estrategia de recuperación emocional y ha logrado que más de 100 adolescentes y jóvenes desvinculados del conflicto sean atendidos en esta estrategia. También hemos atendido a casi 400 niños y niñas víctimas de desplazamiento en su atención psicosocial y emocional a través de la lectura y del arte. Pero también atendemos los daños colectivos que han sucedido a comunidades donde hay una participación importante de niños y niñas. Es el caso de un municipio en Santander, donde hubo una afectación especial a estudiantes del colegio de la comunidad y donde en el 2014 declaramos esta escuela como un territorio de paz. Igualmente avanzamos en el proceso de reparación del Hogar Juvenil de Monterrey, en Simití, Bolívar, que ha sufrido afectaciones como reclutamiento, asesinato de padres, de maestros y desplazamiento forzado. Igualmente en el Putumayo, en Sucre, hemos identificado la violencia sexual contra niñas como un delito a reparar. Finalmente, vemos la participación de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes como primordial en la construcción de la paz que tanto desea Colombia. Por eso se ha promovido su participación y la inclusión de sus propuestas en el proceso de negociación a través de la organización de mesas de trabajo especiales, de foros regionales y nacionales. Igualmente, como mencionamos ayer, a la delegación, las delegaciones que han acudido a La Habana han participado 3 jóvenes, 2 mujeres, un hombre, que han dado cuenta de las victimizaciones sufridas siendo menores de edad. Esta selección, como se nos preguntaba ayer, fue realizada por el PNUD, la Universidad Nacional y la Iglesia Católica. Igualmente organizamos encuentros con jóvenes para que se llevaran propuestas a La Habana que hoy se encuentran en mano de la mesa de conversaciones. Nos preguntan si estamos preparados para la paz. Estamos preparados para la paz, la venimos esperando hace muchísimos años, la anhelamos con todo nuestro corazón. Y lo más importante es que incluimos el tema en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, incluimos el tema de la creación de mecanismos de reincorporación de los integrantes de las FARC a la vida civil, que implica, entre otros muchos temas, la construcción de programas de desvinculación de los niños y niñas que han participado en el conflicto. Es muy pertinente señalar que esta parte del acuerdo aún no ha sido abordada en la mesa de conversaciones, pero ya la mesa de delegación del gobierno ha previsto tomar medidas concertadas para una desvinculación responsable y adecuada. En todo caso, como se ha visto hoy, existe ya un entramado constitucional, legal e institucional de protección y atención a niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado. Nos encontramos trabajando con UNICEF y el ICBF en planes de contingencia ante una eventual desmovilización colectiva de los niños y niñas que se encuentran hoy reclutados por las FARC. Estos niños y niñas serían atendidos por el ICBF
con la ampliación de los programas actuales desde un enfoque de integralidad. Se mantendrían y fortalecerían los programas de la Unidad para las Víctimas y se implementaría a mayor escala la estrategia para la integración social y comunitaria que hoy se desarrolla en la comunidad indígena Nasa en Cauca en alianza con War Child y OIM. Muchas gracias. Thank you very much for this. Muchísimas gracias por este recuento tan completo de lo que hacen por las víctimas. El señor Mahdi tiene una pregunta. Bueno, muchísimas gracias por esa declaración general, la denominaría yo. Usted recopiló varios temas en esa declaración. La dependencia para las víctimas, como usted dijo, se ocupa de todo tipo de víctimas, todas mezcladas entre sí. Y yo no creo que este sea el enfoque idóneo a la hora de lidiar con las especificidades de cada una de las categorías de víctimas. Y hay que separarlas, además, porque las víctimas de un conflicto armado pueden ser niños soldados que se desmovilizan y necesitan una atención distinta a la que necesitaría una víctima de violencia sexual o a lo que necesitarían los niños desplazados. Sí, oímos mencionar algunos porcentajes en relación con distintas víctimas, pero, por ejemplo, ¿cuál es la cifra exacta de desmovilizados, niños? Y, por ejemplo, en los últimos 5 años. Asimismo, ¿cuáles son los centros de rehabilitación que supuestamente se han creado para brindar servicios a esos ex niños soldados? ¿Dónde están ubicados en el país? ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas hay en esos centros? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen que estar ahí para el proceso de rehabilitación? Y eso incluye desde la atención psicológica hasta otros servicios sociales con el fin de reintegrarlos a la sociedad y de brindarles servicios. Trátese de volver a entrar a un centro educativo, encontrarles empleo. ¿Y qué me pueden decir de los lesionados? ¿Cómo se ocupan de ellos? Ahí no es cuestión de preparación, ahí no es cuestión solo de reparación o compensación. La idea es que muchos vuelven a la calle y los vuelven a reclutar. Hemos oído información en ese sentido. Y si los vuelven a reclutar, eso significa, en cierta forma, que no hay suficientes servicios, que no se está dando la suficiente atención a estas personas. Yo entiendo que la cantidad de niños desmovilizados es enorme. Sí, son muchísimos. Y eso requiere un presupuesto importante. Entonces, ¿cuál es el presupuesto para los centros de rehabilitación? Y el personal que se ocupa de ellos, ¿qué tipo de formación recibe? Usted habla de 1,3 millones de familias desplazadas. ¿Qué les dan ustedes? Y usted dice que la mayoría están en las ciudades más grandes en este momento. Pero ¿en dónde viven en las grandes ciudades? ¿Cómo viven? ¿Cómo les dan servicios? Yo creo que tengo que separar los dos temas. Es decir, el tema del reclutamiento de niños, que es una cosa, y la desmovilización es otra. Y eso hay que abordarlo de maneras diferentes, en todos sus aspectos. Gracias. Yes, you can answer. Adelante, por favor, dice la Presidenta. Micrófono, por favor, para la oradora. Okay. Gracias por sus observaciones, comisionado. Varias cosas. El gobierno colombiano
lleva desde el 2007 atendiendo a estos niños y niñas que se han desvinculado de grupos al margen de la ley, con un programa especializado inédito en el mundo, que es el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí se han desarrollado lineamientos específicos de atención psicosocial y de restablecimiento de derechos para estos niños y niñas, programa reconocido por UNICEF y por otros organismos internacionales realmente como paradigma para el mundo. Programa que además ha tenido muchas evaluaciones dadas por el mismo UNICEF y que ha venido adaptándose y mejorando su atención a través de los años. Hasta el 2012, el gobierno colombiano empezó la implementación de la Ley de Víctimas, donde reconoció la existencia de un conflicto armado. Esto es muy importante porque durante muchos años en Colombia, 8 años, se hablaba de que no había guerra, sino había acciones terroristas. Y se estaba atendiendo a estos niños y niñas sin tener la totalidad de la comprensión del porqué de su vinculación, de las causas estructurales de las que usted también hablaba ayer, señor comisionado. A partir del 2012 se reconoce la existencia de un conflicto y la existencia de víctimas del conflicto, en donde ocupan un lugar prioritario, como ya dije, el 31% son niños y niñas, las víctimas del conflicto. La atención es diferente, la atención no puede ser igual a todas las víctimas, ninguna víctima es igual a otra, a pesar de la magnitud y la masividad de este delito. Nosotros efectivamente trabajamos articuladamente con el ICBF. Cuando el niño y la niña están en los programas del ICBF, la Unidad para las Víctimas se apoya en el programa que brinda el ICBF con los elementos de los lineamientos de atención psicosocial que han sido adaptados, como nos ha recomendado la Procuraduría, a la Ley 1448, Ley de Víctimas, al nuevo modelo y al nuevo enfoque, que es un enfoque mucho más garantista, prohumano y que reconoce las diferencias en los impactos del conflicto. Estos lineamientos hoy son aplicados para la atención y la reparación a los niños y niñas. La novedad de la Ley de Víctimas es precisamente frente a estos niños y niñas la reparación. Estos niños y niñas tenían un proceso de restablecimiento de derechos, pero no se trabajaba el daño que se les había causado a través de su reparación. Hoy trabajamos con ellos en, como dice usted, una medida compensatoria, que no es lo único. Inclusive la ley prevé que el dinero, el recurso económico a estos niños y niñas no se les entrega hasta que cumplen la mayoría de edad. Mientras tanto, el Estado colombiano trabaja con ellos y con ellas en un proceso de restablecimiento de derechos, de acompañamiento psicosocial, pero sobre todo de ciudadanía y de inclusión social, para que cuando cumplan la mayoría de edad puedan hacer un uso eficiente y acorde con sus deseos y su voluntad de estos recursos de la reparación. Yo creo que es un programa importante, sólido, podemos ampliar sobre estos desarrollos a este comité más adelante, pero tenemos muy claras las diferencias, las especificidades y sobre todo la importancia de la inclusión social de estas víctimas de este delito. Igualmente, las causas del desplazamiento muchas veces son la amenaza de reclutamiento. Muchas veces las familias tienen que huir para proteger a sus niños de ser vinculados a los grupos armados. Hay una relación muy estrecha entre desplazamiento y amenaza de reclutamiento. Por eso también es importante trabajar de manera articulada con otras víctimas que también pueden ser de desplazamiento y de reclutamiento. Creo que sobre eso podríamos tener mucha más información, pero creo que esto da bastante claridad. I wonder, we have some Se nos ha brindado información de que si los niños son víctimas de algún tipo de reclutamiento por parte de grupos armados, se les considera solo víctimas y no niños. Y tiene este sistema de doble vía. Me gustaría, por favor, que se me explicase en qué modo se coordinan, si se coordinan o si al niño se le enmarca en una categoría o en la otra. Asimismo, me gustaría que se me aclarasen algunas de las cosas que usted dijo. Primero, en cuanto a los hogares desplazados.
se dijo que puede que haya un plan o una política a aplicar en las comunidades locales. Entonces yo me pregunto, ¿cómo velan ustedes? ¿Es un plan o una política? Ambas cosas. Bueno, ¿cómo velan porque se aplique? ¿Qué se está haciendo a escala local para lograrlo? Yo sé que, bueno, hay cierta autonomía de las autoridades locales, pero ¿cómo supervisan que se lleva a la práctica verdaderamente? Pues esa es la información que obra en nuestro poder, que las cosas no se materializan en el terreno, sobre todo en las zonas más alejadas de la capital, como ustedes creen y han descrito aquí. Entonces me gustaría saber qué atención se le da a los niños que han abandonado los grupos armados. Y por otra parte, en cuanto a la participación de los niños en el proceso de paz, tengo la siguiente duda. Usted dijo que los que asistieron a La Habana, bueno, que había algún niño, pero ¿cómo participaron o cómo participan a lo largo y ancho del país? Imaginamos que tiene que haber algún proceso de paz, no solo en La Habana, sino en todas partes, para que todo el mundo participe. ¿Cómo logran que los niños participen en este proceso? Gracias. Comisionada, una claridad muy importante que me parece de contexto. Colombia está adelantando estos procesos de atención y reparación en medio del conflicto. Nosotros, antes de iniciar los diálogos y las conversaciones con las FARC en La Habana, desde el 2012 empezamos la atención integral y la reparación integral. Esto es inédito en el mundo. Ningún país había empezado antes de la terminación del conflicto la reparación de los daños. Y ese es un desafío muy importante en términos de la no repetición. Por eso, la principal aspiración, como nos recordaba ayer la jefa de la delegación, en palabras de un niño víctima que fue a La Habana, es que se termine el conflicto, que no haya un niño y una niña más víctima del mismo, y esa es la aspiración que estamos hoy trabajando y viendo con esperanza en La Habana. Primer tema. Segundo tema, dije al principio que no se discrimina en virtud del autor del hecho. El Estado colombiano hoy atiende a todas las víctimas del conflicto sin importar quién es el autor. Entiéndase, incluidas las víctimas de las bandas criminales. Antes de la ley de víctimas del 2012, el ICBF atendía a estos niños y niñas. Con la ley de víctimas, el legislador, no el ejecutivo, planteó una excepción a la aplicación de la ley y decía que, y lo hablábamos ayer con el comisionado, las víctimas de la delincuencia común no podían ser vistas como víctimas del conflicto. Y eso en un principio excluía a los niños y niñas víctimas de las llamadas bandas criminales. La Corte Constitucional, señora comisionada, hizo una interpretación de este artículo 3 de la Ley 1448 y dijo: no se puede discriminar en virtud del autor. Y la unidad para las víctimas tiene que revisar caso a caso y mirar si hay una relación suficiente y cercana de ese hecho victimizante con el conflicto armado para determinar que ese niño o niña debe ser protegido y atendido. Efectivamente, como les contaba, esta es una legislación, una jurisprudencia de la Corte desde el año 2012 y la unidad preparó y se alistó y a partir del 6 de junio del 2013 empezó a incluir a los niños y niñas víctimas de las bandas criminales y hoy los atiende como a cualquier otro niño y niña víctima del conflicto. No hay discriminación hoy en Colombia en virtud del autor y eso es muy importante que quede claro. Es reciente, sí. Es desde el 6 de junio del 2013 que empezamos a trabajar de manera, digamos, integral en esta realidad. Por otro lado, el desplazamiento forzado es el delito que se presenta con mayor magnitud en Colombia. No solamente para todas las víctimas, sino también para los niños y las niñas. Decía yo que el 98% de los niños y las niñas han sido víctimas del delito de desplazamiento, unido a otros delitos. Muchas veces, como les decía, amenaza de reclutamiento, violencia sexual, homicidio de sus padres, desaparición, etcétera. Dentro de esta realidad de los hogares víctimas de desplazamiento, el gobierno colombiano, desde el año pasado, comisionada, inició una política muy fuerte de superación de la vulnerabilidad
de las víctimas del desplazamiento. Estamos comprometidos con que los hogares de desplazamiento tengan un desarrollo integral igual a los demás hogares colombianos, para que haya inclusión social y estabilidad socioeconómica de estos hogares. Comisionada, la medición para esto y la manera de controlar esto es bastante compleja. La Corte Constitucional colombiana, en el año 2004, decretó que el Estado colombiano era un Estado inconstitucional para las víctimas del desplazamiento. Y desde el año 2008, la Corte determinó 200 o más indicadores de goce efectivo de derechos. El gobierno debe cumplir con el mandato de la Corte en estos 200 o más indicadores efectivos de derechos. Por eso les mencionaba acá la última encuesta que hicimos, midiendo a más de 112.000 personas, 28.000 hogares de desplazamiento sobre cómo estaban las condiciones de goce efectivo de derechos en estos hogares. Y encontramos buenas noticias, pero también encontramos retos importantes, como el que les decía. En reunificación familiar, el 47% de quienes han pedido reunificación la han obtenido. En el 2014 era el 20%. Esperamos que en el 2016 sea el 70%, el 80%. Es un tema progresivo de reconocimiento de derechos. Las autoridades locales, comisionada, tiene usted razón, son las principales responsables de garantizar que esto pueda ser una realidad. Para ello, hay unos planes de acción territorial en donde estamos trabajando de la mano del ICBF y otras entidades de control para garantizar que estos planes de acción territorial para víctimas tengan el enfoque y la protección y la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Hay 1.102 planes de atención territorial. Hay 1.102 comités de justicia transicional donde participa la sociedad civil controlando a ese Estado territorial para que cumpla con sus obligaciones. Tenemos a la Corte Constitucional, tenemos a la Ministerio Público, una comisión de seguimiento presidida por el señor Procurador, que no nos van a permitir equivocarnos y no nos van a permitir ser inferiores al desafío que nos implica la aplicación de la ley. Sin embargo, la magnitud del fenómeno no tiene precedentes tampoco en la historia. Estoy hablando, comisionada, de 2 millones de niños y niñas víctimas del conflicto. Estoy hablando, como dice el señor comisionado, de 1.300.000 hogares víctimas del desplazamiento forzado. Este es un reto que tenemos que cumplir de manera progresiva e ir midiendo cómo avanzamos en el goce efectivo de estos derechos. La buena noticia, estamos avanzando. Y la buena noticia, estamos negociando en La Habana la terminación del conflicto, que es hoy una de las mayores causas de victimización a nuestros niños y a nuestras niñas. Thank you very much. Could I just... Muchas gracias. Otra duda, la participación de los niños, se lo pregunto nuevamente. Perdón, se me olvidó, dice la señora. La Constitución del 91, como ustedes saben, prevé el interés superior del niño y la protección especial, y a partir de eso se viene desarrollando en los diferentes programas del ICBF y trabajando con el Ministerio Público, la Procuraduría, en la campaña Hechos y Derechos, como nos comentaba ayer la señora Procuradora, etcétera. Desde hace bastantes años, la participación y la voz de los niños y las niñas. De ese esfuerzo de la sociedad civil por incluir la voz de los niños y las niñas, fue que quedó un capítulo en la Ley de Víctimas específico para niños y niñas víctimas del conflicto. Y a raíz también de esos esfuerzos y de esa presión de la sociedad civil para que la voz de los niños y las niñas quedara incluida en la implementación de la ley, fue que se creó este protocolo de participación de niños y niñas expedido por la Unidad para las Víctimas en septiembre del año pasado. Eso para contestarle respecto a la participación en todo el país de los niños y las niñas víctimas en los diferentes niveles de decisión sobre las políticas que los afectan. Igualmente, el año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con UNICEF, con otras entidades del Gobierno Nacional, como la Unidad para las Víctimas, el Programa Presidencial Colombia Joven, desarrolló diferentes talleres y foros a nivel nacional en diferentes partes del país, donde tuvo en cuenta
la voz de los niños y las niñas respecto a su a cómo ellos ven la construcción del posconflicto. Yo participé concretamente en varias de estas reuniones y puedo dar fe de las opiniones de estos niños y niñas. Igualmente en La Habana, señora comisionada, personalmente participé, acompañé a las víctimas, estuve en las 5 delegaciones que fueron a La Habana y particularmente las 3 veces que fueron 2 hombres y una mujer a contar cuál había sido su experiencia de vinculación a los grupos al margen de la ley. Y créame que estos niños y niñas valientes llevaron su testimonio frente a gobierno y frente a FARC y les pidieron a estos negociadores que nunca más se repitiera lo que se ha repetido con ellos en la guerra, pero también hicieron unas recomendaciones muy importantes sobre cómo atenderlos hoy en los programas del ICBF y cómo articularnos entre las entidades para su mejor atención. Entonces, es un factor primordial para la conversación y los diálogos, la voz, la palabra y las propuestas de los niños y niñas víctimas del conflicto. Entonces, este protocolo de septiembre de 2014, creo, ¿no? Sí, bueno, ¿se ha aplicado ya? ¿Se ha llevado a la práctica? Este protocolo 623 de septiembre de 2014 empezó a ser implementado, desde septiembre hasta enero estamos en el momento de socialización del mismo con diferentes entidades territoriales. Hicimos unos ejercicios pilotos en Putumayo, en Riohacha y en Cauca para mirar qué tanto metodológicamente sí se tiene en cuenta y es efectiva, digamos, la participación y la metodología que se tiene prevista. La idea es este año, en marzo, comisionada, se vuelven a elegir las mesas de participación nacionales, municipales y departamentales. Nuestra meta es que para las 1.132 mesas se aplique el protocolo y que contemos a partir de marzo con la participación efectiva de estos niños y niñas en las diferentes instancias de decisión de la ley de víctimas. Estaríamos reportándoles a ustedes posteriormente cómo se desarrolla este ejemplo de participación inédito en Colombia y en el mundo, que estoy segura que va a tener unos efectos muy importantes para la construcción de la política. Muchas gracias. Entonces, dice usted que las unidades de víctimas, las 600, contarán con la participación de niños. ¿Habrá niños en esas unidades para la toma de decisiones? Micrófono, por favor. Micrófono. Interviene ese micrófono. Política comisionada. Colombia tiene entidades territoriales, tiene 1.132 entidades territoriales, gobernaciones y municipalidades. En esas 1.132 existen unas comités de justicia transicional, donde está la institucionalidad y las víctimas tomando decisiones sobre la implementación de la ley, pero también existen unas mesas de participación. Lo que le decía es que en marzo vuelve a haber elecciones de estas mesas de participación y esperamos para marzo poner a andar el protocolo. Y podríamos estar diciendo que en abril-mayo podemos informar sobre cómo quedaron compuestas estas mesas de participación con la participación y la representación de los niños y las niñas y los jóvenes. Thank you. This is, Gracias. Sí, muy aclarador. Señor Mahdi, adelante. Gracias. No quiero prolongar más la discusión sobre esta cuestión porque, bueno, tenemos muchas cuestiones más que abordar. Sin embargo, usted habló de 2 millones de niños que se habían visto afectados por el conflicto armado. Es una cifra enorme, ingente. Y precisa de un mecanismo para hacerle frente. Han hablado de políticas, de estrategias, de programas. Sí, existen, pero el mecanismo de aplicación, de puesta en práctica de estos programas es algo necesario. Y también es necesario fondos, presupuesto. No se ha hablado de eso.
Se ha hablado de 2 millones de niños y sus familiares. Además, qué sé yo, 4 o 5 millones de personas en total. ¿Cuántos miles de millones de dólares van a asignar a esta cuestión? Además, quisiera referirme a otro tema. Antes, yo les pregunté por los informes que apuntan a que algunos agentes de la policía y del ejército